palabra del Señor en Génesis capítulo 42. Santo poderoso Dios. Génesis capítulo 42. Vamos a leer los versículos del 18 al 24. Cuando lo tenga, dígame en Génesis 42. Va a encontrar el libro de Génesis después de la portada. Santo Dios. Génesis 42, versículos del 18 al 24, y dice así la poderosa palabra del Señor. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quedé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no me escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que les entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Dele la mano al que está a su lado, el puño, el codo, como usted se sienta más cómodo, y dígale el tema en esta mañana: fuertes de carácter. Pero aclaro que fuerte de carácter hay que definirlo un poco, porque no significa ser malcriado. Amén. Fuerte de carácter no es faltar al respeto. Fuerte de carácter no es hablarle un tono amenazante a alguien. Fuerte de carácter significa alguien con un carácter inquebrantable, que independientemente de las circunstancias o las situaciones que esté viviendo, independientemente de las cosas que no le salgan bien, independientemente de lo que gane o de lo que pierda, su carácter, su esencia, su personalidad sigue intacta con fuerza. Amén. Una persona fuera de carácter, en altas y bajas, sigue siendo la misma persona. No empieza a colapsar y a decir: abandonen el barco, esto se está fastidiando, se hunde la casa, sino que puede permanecer estable independientemente de las altas y bajas que pudiéramos estar viviendo. Amén. Amén. Y José, a su corta edad, ciertamente era un joven con fuerza de carácter. Amén. Cuando vemos a la palabra del Señor y vemos al principio, vemos que el Señor se glorifica, y entendemos que se glorifica en todo. Y vemos que este joven era el favorito de su padre en ese momento. Sabemos que era el mejor, que lo tuvo en su vejez. Sabemos que le regaló una hermosa túnica de colores. Sabemos que su padre lo tenía como gerente de la familia. En el negocio de la ganadería y de la agricultura, José era el administrador, era el que estaba pendiente, era el que daba órdenes. Curioso por demás, que era el menor de todos, sin embargo, era el que tenía el mejor talento como administrador. Y vemos que José, por ejemplo, iba pendiente, alerta a sus hermanos. Vemos que lo podían tildar de chota y de lambeojo. ¿Por qué? Porque era el que llevaba los reportes. Mira, estos estaban haciendo esto y esto y esto. Mira, estos dejaron las ovejas acá y se fueron a pariciar para allá. Mira, les dijiste que hicieran esto y hiciste lo contrario, papi. Tú no puedes ir, pero yo fui. Mira, esto es lo que hicieron y dejaron esto descuidado. Y le tocaba reportar todos los acontecimientos que estaban pasando en el campo, lo cual creó cierto coraje o odio o hasta envidia, establece la palabra,
porque adicional a ser el favorito, pues para ellos era considerado lo que nosotros llamaríamos en buen puertorriqueño como un chota. Amén. Santo poderoso Dios. Y a usted le gusta cuando el chota le declara, pero no que lo choteen a usted. Y entonces empieza la palabra hablando y sella y establece que era José de 17 años. Y vemos, amado, que comienza a esa edad, a los 17 años, el Señor comienza a hablar a José. Y empieza a hablarle de una manera peculiar. Comienza a hablarle a través de sus sueños. Ya a los 17 años Dios comienza a obrar y a hablarle a sus sueños. Y vas a leer en la palabra del Señor que, y todos conocemos la historia, que tiene el sueño donde estos manojos, el de él se para vertical derecho y los demás manojos se inclinan delante del de él. Y entonces él contó el sueño y ellos le dio coraje que él contara eso. Luego vemos el sueño de que aún el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Y entonces todo el mundo estaba molesto. De hecho, su papá se molestó. Pero dice la palabra que su papá Israel, cuando le contaba los sueños, meditaba en ellos. Decía una cosa primero. Él dijo, o sea, que tú estás diciendo que yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti, enseñándonos que también su papá tenía el don de interpretación de sueños, porque estaba dándole indirectamente una interpretación al sueño, don que obtuvo José a su vez. Y también dice que su papá meditaba en los sueños del mismo. Y dirá, ¿qué querrá decir eso? ¿Cuántos han tenido un sueño y dicen, pero no entiendo? ¿Cómo es esto que está pasando? ¿Cómo surgiría esta secuencia de sucesos? Y entonces, él está meditando en los sueños de su hijo, pero no mucho tiempo luego, establece la palabra que los hijos estaban trabajando en el campo y viene el papá y le dice, mira, averíguate qué están haciendo estos muchachitos por ahí. No sabemos. Usted sabe cuando usted tiene un nene pequeño y no está haciendo ruido. Cuando el muchacho o la muchachita está en silencio. Hay peligro, ¿cierto o no es cierto? Dice, déjame enviar a inspeccionar qué estos están haciendo. De hecho, la palabra establece, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esto está en Génesis 37:11. De hecho, en una ocasión, cuando usted lee el libro de los Hechos, va a ver que cuando Esteban estaba predicando, dando el mensaje antes de ser asesinado, dice, y los hermanos de José lo envidiaban, mas Dios estaba con él. Aleluya. Y vamos a entrar ahora a lo que fue ciertos sucesos que pasaron en la vida de José. Sin embargo, nos aclara, y quiero que tengan claro, que en todas estas situaciones Dios estaba con José. Dile que está a tu lado, Dios estaba con José. ¿Y por qué aclaro esto? Porque las personas que no son fuertes de carácter, cuando las cosas comienzan a salir de la manera que no le agradan, empiezan a cuestionar la presencia de Dios en los asuntos. Pero Dios, tú me dijiste que yo estudiara esto y lo estoy estudiando y mira lo difícil que se me ha hecho. Señor, tú me dijiste que comenzara este trabajo, este negocio, o tú me dijiste que entrara por esta puerta y mira, se levantó un Zambalá y un Tobías a hacerme daño, se levantó aquel y se levantó el otro y me está pasando esto y se me rompió aquello y no me sale de esta manera. Señor, pero tú no fuiste el que me llamaste. Eso te declara a ti mismo debilidad de carácter. No, tú, Señor, yo mira los esfuerzos y mira, no me sale. Mira lo que hice y mira y no me salió. Empezar derecho y terminó al revés. Y comienzas a cuestionar y a decirle al Señor, pero tú no me dijiste que hiciera esto. Tienes que tener presente que si Dios te llamó, Él está presente. Amén, gloria a Dios.
Él está presente. Y está precisamente fortaleciendo tu carácter. Está precisamente dándote forma y dándote firmeza. Está llevándote por un proceso en el cual tú puedas entender que no todo siempre va a salir como tú quieres inicialmente, pero va a terminar como Él dijo. El proceso no va a ser agradable, no va a ser cómodo, no va a ser fácil, pero mientras más incómodo, más fuerte, más doloroso y más lágrimas, más glorioso. ¡Aleluya! Y si sigue apretándote más, dale gloria a Dios desde el lugar donde te están presionando, porque te están refinando, te están perfeccionando. Cambia tu manera de mirar cómo Dios te está procesando y cómo te está saliendo mal, haciendo paréntesis, a que no sea consecuencia de desobediencia. Porque si es por desobediencia, aguántate los calzones bien aguantados. Pero si es caminando en rectitud y en el camino que el Señor te llamó a hacer y eres obediente en todo lo que la palabra habla que debes ser obediente y en obediencia estás siendo acusado, en obediencia estás siendo juzgado, en obediencia estás siendo procesado, créeme que vas a ser más que bendecido luego. Gloria a Dios. Pero es importante aclarar la obediencia, porque hay gente que entra en procesos dolorosos, pero son procesos de desobediencia, que el resultado del proceso de desobediencia es llevarlo a la obediencia. Y cuando llegan a la obediencia, pues llevarlo entonces al plan de Dios. Es irse por el camino largo. Así que mejor, si alguien está caminando en desobediencia, lo primero es correr y ubicarse en el lugar de obediencia. Y entonces tener la fortaleza y el carácter para resistir el proceso de los obedientes, porque es un proceso de bendición. Amén. Amén. Y entonces, dice la palabra del Señor, que lo envidiaban, dice que le dan la orden. Y establece la palabra luego, siempre me hace reír, dice que andaba José errante, buscándolo, pero ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Y que cierto hombre lo encontró, lo vio errante y le dice, mira, ¿qué tú buscas? ¿Qué pasó? Y entonces le dice que no encuentro a mis hermanos, no los he visto, no sé dónde están. Y él le indica dónde estaban presentes sus hermanos. Y este hombre siempre me ha sido muy misterioso, porque si no llega a ser por la dirección de este hombre sin nombre en la palabra, él volvía a la casa de su padre y simple y sencillamente decía, no los encontré. No los encontré, los busqué y no los encontré. Pero antes de que regresara de nuevo, este hombre fue un eslabón, fue alguien que dio dirección en un momento que lo halló errante y le dijo, mira, tus hermanos, los que tú estás buscando están en aquella dirección. Lo cual produjo y llevó al desenlace que fuera vendido. O sea que sin esta dirección en el camino, él no podía apuntar a donde tenía que ir. Y ves una coordinación y una orden de sucesos donde usted pensaría que Dios no estaba presente, pero así lo estaba. Número 1, le dan la orden que fuera a verificar qué hacían sus hermanos. Número 2, cuando estaba perdido, alguien vino y le dijo dónde estaban. Número 3, cuando lo ven a lo lejos, porque lo reconocieron por la túnica de colores, el plan inicial era asesinato. Y entonces cuando hacen la orden y dicen, no, mira, vamos a matarlo. Es curioso por demás que dijeran, vamos a matarlo a ver qué va a pasar con los sueños. Odiaban más los sueños que habían dentro de él que quien él era. Dile el que está a tu lado, el enemigo quiere matar lo que tú llevas dentro. El coraje más fuerte de ellos no era lo que estaba afuera, era lo que estaba adentro. Porque a la gente no le gusta ver a otro mejor de lo que están los que son de tendencia carnal, natural. Porque la envidia les sale a flote, las cosas malas les brotan. Pero los
los que caminan en los caminos del Señor se regocijan cuando Dios bendice, se regocijan cuando Dios usa a otras personas, se regocijan cuando Dios trae crecimiento. Y entonces vemos que ellos ven y a lo que hacen mención es directamente ¿a qué va a pasar? Ahora pues venid y matémosle, echémosle una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Detestaban lo que llevaba adentro. Y entonces la palabra enseña que hubo una defensa, que lo meten en una cisterna, y mientras están en esa negociación, ¿qué vamos a hacer con él? Venían unos madianitas, dice la palabra del Señor, y vendámosle a los ismaelitas. Y la banda era de madianitas. Y entonces lo toman y se lo venden a los ismaelitas. ¿Y por qué es importante eso señalar? Porque José era del linaje de Isaac. Y los ismaelitas eran los hijos de la sierva. Y ellos querían ponerlo por debajo de lo que era abajo. No tan solo lo vamos a sacar del linaje de Isaac, sino que lo vamos a poner por siervo de los siervos. Ese era el plan del enemigo. Porque la banda era de madianita, pero se lo vendieron a los ismaelitas específicamente por 20 monedas de plata. Y lo toman y se lo llevan. Y lo compra un hombre conocido como Potifar. Y la historia, la Biblia no le pone nombre, le dice la esposa de Potifar, pero dicen que se llama Zuleika. Y aconteció, la palabra nos enseña que lo pone, cuando lo ve como trabaja, lo pone a operar y a dirigir en la casa de él. Y cada cosa que le ponía en sus manos, Dios lo bendecía. Y le añadía y Dios lo bendecía. Sin embargo, lo mismo pasaba con su padre. ¿Por qué usted cree que el papá le seguía añadiendo? Porque vio en él que tenía un talento de administración. Si usted mira la posición de José, que era el que llevaba el reporte a su padre, su papá, Jacob o Israel, lo tenía segundo en mando. Él era el segundo en mando en su casa. Él observaba, planificaba, organizaba y llevaba el reporte a su padre. Era el segundo en mando en su casa. Cuando llega donde Potifar, la palabra nos enseña que Potifar lo pone segundo ¿en qué? Segundo en mando en su casa. Y dice la palabra que todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. Y entonces trabajaba y estaba cada vez más desarrollando su talento. Cuando observamos su trabajo, su primer trabajo con su papá, se especializaba en ganadería y agricultura. Las principales economías de aquel momento, ganadería y agricultura. Sin embargo, al moverlo a la casa de Potifar, Potifar era el jefe de la guarda del ejército del faraón. Y entonces ahora, a diferencia de ser un administrador en los términos de agricultura y ganadería, ahora era el segundo en manda en seguridad. Seguridad nacional, seguridad del pueblo, la seguridad de la casa. Y usted va viendo cómo Dios pareciera que están pasando ciertas cosas, pero desde el principio Dios estaba organizando su vida y desarrollando talento y depositando conocimiento, no para quién era, sino para quién sería, porque José necesitaba conocer cuando fuera segundo en mando sobre Egipto, los que mandaban en el mundo conocido, no solamente necesitaba agricultura, necesitaba seguridad. No tan solo necesitaba seguridad, tenía que conocer sobre esclavitud. No solo sobre esclavitud, tenía que conocer sobre prisiones. Todo era capacitación para quién sería. Y siempre lo ponía segundo en mando. ¿Por qué? Porque al final del día sería segundo en mando. Siempre fundó y murió hondo. Y se glorificó el Señor en hondo. Y en este mundo de Facebook, Twitter y todas estas cosas,
Todo el mundo quiere ser el uno. No, yo quiero ser el protagonista de la película. Yo quiero ser el cheche. Yo quiero ser el que esto, el que lo otro. Escuché una vez un hombre que entre las compañías que han montado y vendido sobrepasa $1 billón en ganancias en ventas en compañías operando. Y él le preguntaron que si ha tenido un fracaso en su vida, porque la gente ve a alguien que tiene lo que quiere y lo que piensan es que nunca todo le sale bien. Y él dice, sí, fracasé en las compañías que yo fui el uno. Le dijeron, ¿cómo que fue el uno? Y dijo, porque yo no soy un buen uno. Todas las que yo hice, que yo era el principal, se cayeron. Yo no sirvo para ser el primero. Dijo, pero sí soy un buen quinto y un buen sexto. ¿Y cómo que? Pues yo no puedo ser ni el primero ni el segundo. Yo tengo que irme de lejitos, organizar y hago que todo el mundo crezca desde una quinta o sexta posición. Pero si subo más de eso, lo que yo toque se daña. Y el que lo está escuchando le dice, hay que tener un buen carácter para admitir que no tienes las habilidades. Él dice, es que no me molesta, yo funciono muy bien y sé quién soy. Y Dios me prospera en donde me posiciona. Y yo tengo que simple y sencillamente entender esas cosas. Y José nunca estaba buscando el protagonismo. Siempre estaba buscando, amado, dar lo mejor de él en donde Dios lo pusiera. Si Dios lo ponía como esclavo, iba a ser el mejor esclavo. Si Dios lo ponía como siervo, iba a ser el mejor siervo. Si Dios lo ponía como preso, iba a ser el mejor preso. Y si Dios lo ponía sobre la casa del faraón, iba a ser lo mejor que se pudiera. Siempre recuerdo la historia de Jordan cuando estaba jugando y le decía, mira Jordan, a ti no te están pagando muy bien, ¿por qué tú no? Porque Scottie Pippen cogió y se sentó en una esquina y no quería jugar porque no le gustaba su paga. Y Jordan le dijo, es que yo no puedo chavarme a mí mismo quien yo soy, como yo trabajo por dinero. Yo voy a dar el máximo independientemente. Y explotó por todas las esquinas para el buen sentido, porque siempre dio el máximo con o sin paga. Pero estamos en una cultura que, ay, yo lo voy a hacer pateado si total, si eso es para Dios, o si para lo que están pagando, o para hacer lo que... Pero entonces, lo que tú hiciste te representa a ti, no a otro. Y cuando tú haces en algo que se te ordenó una porquería, así tú quedas definido o definida. Lo que haces son porquerías. Yo he escuchado buenos contratistas que dicen, mira, eso que tú quieres hacer yo no lo voy a hacer porque va a quedar como una porquería y después vas a decir que lo hice yo. ¿Cuántos no han escuchado a un contratista bueno decir eso? Si lo vas a hacer bien yo lo hago, pero para porquería llama a otro. Eso es una buena actitud que tener. Dile que está a tu lado, no hagas porquería. No hagas porquería. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Santo poderoso Dios. Dice la palabra entonces que el Señor estaba con él. Y usted conoce la historia donde engañaron mintieron, calumniaron sobre José. Y José termina preso. Y usted sabe la historia que estando con el carcelero se convirtió el segundo en mando otra vez. Y estando de segundo en mando, él dice de todos, dice tanto de Potifar como cuando estaba en prisiones, que los que tenían a José como número 2 no se tenían que preocupar por nada. José cubría todas las bases. No se preocupe, hay comida para los presos, hay papel de baño, hay sábana, hay vestimenta, hay almacenado en caso de una situación. José cubría todas las bases porque ese era el talento de José. José había desarrollado un talento desde su juventud. El talento en su caso de la administración. Desarrolló la administración en su casa, desarrolló la administración en casa de Potifar y ahora en prisiones seguía desarrollando ese talento. Seguía buscando cómo ser un buen administrador. Pero dentro de él había un don llamado el don de interpretación de sueños. Y a la misma vez que él estaba trabajando y desarrollando sus talentos, dentro de él había unos dones. Y la palabra establece que cuando estaba preso,
llevaron a un copero y llevaron a un panadero a la prisión, y que ambos la misma noche tuvieron un sueño y ambos estaban atribulados. Y José le dijo: ¿qué pasó? Ellos le contaron el sueño, y cuando le cuentan el sueño, el primero que le cuenta es el copero. Él le dice: en 3 días vas a ser restituido y otra vez vas a estar sirviendo al rey, al faraón, al rey. Y aconteció que se emocionó el panadero y dijo: sí, pues este es mi sueño. Y José le dijo: pues a ti en 3 días, te van a picar la cabeza y las aves se van a comer tu carne. Yo me imagino que esos fueron los peores 3 días de su vida. Porque tú sabes eso 3 días antes. Usted sabe que cuando chiquito te decían: te un cojeazo cuando llegue, y eso era eterno. Entonces le establece y le dice: pues esto pasó en 3 días. Y le dice al copero: cuando estés delante del faraón, yo estoy aquí preso injustamente. Cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Más nada, más nada, más nada. Acuérdate de mí, que me saquen de este sitio. Pero usted imagínese, a lo mejor que estaba en ese momento pensando José: me sacan de aquí, me baño, me visto y arranco para casa, le digo a papi: esos sinvergüenzas me vendieron y me pasó esto y me pasó esto y me pasó lo otro y estoy molesto y que solo el Señor sabe todo lo que lo saquen de aquí. Si lo hubieran sacado, cómo hubiera terminado la historia. Pero lo que él no sabía es que ya Dios no le iba a dar más permiso de regresar de donde lo sacaron. No había autorización del cielo para que él regresara, porque el plan de Dios era que permaneciera donde estaba. Muchas veces tenemos una idea preconcebida de lo que queremos, pero tenemos que preguntarnos no lo que queremos, sino lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué tú quieres de mí, Dios? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú deseas conmigo? ¿Qué estoy a tu disposición? ¿Cuáles son tus planes para conmigo? Estoy puesto en tus manos, dirige mis pasos y cumple tu propósito en mi vida. ¿Ve? No se trata de ti, se trata de los planes de Dios, no los tuyos. Los tuyos tienen que ser rendidos delante de la presencia de Dios y decirle: esto es lo que yo quiero. Se lo entregas la libreta y le dices: pero haz lo que tú quieras. Si me preguntas a mí, este es mi plan, pero lo someto al tuyo. ¿Usted ha visto cuando usted le entrega un examen a un profesor cuando se lo devuelven? Buena, mala, buena, mala. Esto es esta otra respuesta. Y corrige todo lo que le entregamos. Eso hace el Señor con nosotros. Entonces, se olvida de él. Pero a los 2 años, en el momento preciso, el faraón tiene un sueño donde ningún sabio pudo comprender lo que estaba pasando. Ninguno. Y usted imagínese y piensa en el tiempo de Egipto. En el tiempo de Egipto, el don de administración lo pudieron haber tenido mucha gente. Y es importante el principio de cómo ser un buen administrador, aclarar que José lo obtuvo de la palabra de Dios. La palabra nos enseña cómo ser buenos administradores. Y por ejemplo, cuando usted analiza la historia de Job, usted va a ver que Job perdió lo que tenía porque perdió a sus hijos porque un viento recio tumbó la casa sobre ellos. Usted va a ver que se enfermó. Usted va a ver que perdió sus riquezas porque le robaron. ¿Y por qué fue de esa manera que él podía perder todo? Porque por su forma de administrar nunca hubiera perdido nada. Tenían que ser eventos que no eran previstos. No sé si me entendió lo que quise decir. No iba Job a tomar una decisión tan estúpida que lo perdiera todo, porque era un buen administrador. Tenían que venir elementos externos a saquear lo que él tenía, porque por su forma de ser no se perdía lo que tenía. No se perdía, te quitaban. Amén. Pues él estaba administrando de lo más bien, entrando a José, y era excelente administrador. Pero no, su administración, aunque lo hacía brillar, no lo podía sacar de donde estaba. Lo hacía brillar ante su padre, pero lo sacó para donde no era. Lo hizo brillar ante Potifar, pero lo sacaron para la prisión. Lo hizo brillar en la prisión, pero no podía salir de ella con sus talentos. No podía salir de ella
Podía estar mejor allí, pero no salir. Pero entonces, cuando el faraón tiene el sueño, dice, es que no sé qué voy a hacer, y le cuenta al copero. Y el copero dice, cuando yo estaba preso había un joven hebreo que le contamos nuestros sueños, y a mí me aconteció como me dijo a mí, y al panadero le aconteció como le dijo a él. Y él dijo, tráiganlo. Y la enseñanza está ahí, y la enseñanza secreta es que a lo mejor tus talentos no te abren puertas, pero tus dones puestos por el Señor te abren puertas. Lo que no te alcanzan tus talentos, lo alcanzan los dones. Lo que tú no pudiste esforzar y crear y desarrollar, lo puedes lograr con lo que te regalaron. ¿Quién vive? Y a su nombre. No fueron sus habilidades de administración lo que le abrió la puerta, fue su don de interpretar sueños, algo que provino del Espíritu, que vino directamente del Señor. Esa visión espiritual le permitía ver y comprender las cosas de la dimensión espiritual, y ese don le abría puertas, y su talento, vamos de nuevo, su don le abría la puerta, pero su talento hacía que la puerta permaneciera abierta. Gloria a Dios. Imagínense que José llegara allí, pero era un pésimo administrador. Abrió la puerta y lo sacan de la cárcel, y la pata detrás. El don abrió y el talento lo afirmó. Mira el que está a tu lado, necesitas dones y talento. Hay gente que se cree que puede sobrevivir y sobrepasar más que con los talentos. No. Necesitas dones y talentos. Unas las forjas teniendo fuerza de carácter, y otros son regalos que el Señor te da. Y era fácil rendirse, ¿sabes? Póngase en la posición de José. Era fácil rendirse cuando sus hermanos no lo querían. Hay gente que se rinde nada más de que no lo quieran lo suyo. No me quieren. Entonces, era fácil otro rendirse cuando lo vendían como esclavo. Ahora soy esclavo, el Señor no me quiere, yo no sirvo para nada. Otro, era fácil cuando lo traicionaron, cuando hubo una calumnia. ¿Ves? A mí no me sale nada bien. Nadie me quiere, todos me odian. Usted sabe el resto. Y después, otra vez ahora yo aquí preso. Cuando ando preso me andan buscando. Esa actitud jamás hubiera abierto puertas para él estar delante del faraón. Sin embargo, muchos de nosotros, por mucho más de eso, ya nos estamos tirando al piso y diciendo, no se puede, Señor, no me quiere. ¿Alguien aquí lo ha vendido un hermano como esclavo? ¿Alguien aquí ha estado preso por una calumnia? Entonces, ¿quién te dijo que tienes derecho a rendirte así de fácil? ¿Quién te dijo que te puedes rendir así de fácil? Ya, me rindo. Como si fuera tiritápate, o como si fuera de esconder. El Señor tratando de procesarte para darte algo más grande, y tú le vas a decir thank you. O vas a hacer como en la UFC tap out. Sí. O vas a ser fuerte de carácter y decirle, este proceso me va a llevar a una bendición mayor. Si me rindo ahora, atraso lo que Dios tiene conmigo. Porque si usted se fija, empezó a los 17 y lo logró a los 30, 13 años. 13 años. Pero eso pudo haber durado mucho más. Pero cuando tienes la actitud correcta, avanzas los procesos. Cuando tienes la claridad de entender que Dios está con uno, independientemente de los elementos, lo que esté pasando. Cuando tienes frío, Pablo decía que aún en necesidad, en hambre, en azote, en prisiones, en naufragio, cuando estaba náufrago en alta mar, independientemente, él nunca puso en duda de que Dios estaba presente. Y tú y yo no podemos poner en duda la presencia de Dios en medio de las ganancias ni en medio de las pérdidas, en medio de lo que obtenemos ni por medio de lo que perdemos. Dios sigue estando presente y siempre es para hacer algo más grande. Aleluya.
siempre es para hacer algo más grande. Pero tienes que tenerlo delante de tu lente. ¿Entender? Yo estoy en manos del Señor y yo tengo que entender que Él se va a glorificar. Y no voy a llorar por las pérdidas, porque hay algo que no sé qué es, pero que Dios se va a glorificar en eso. No sé qué es, pero Dios se va a glorificar en ese asunto. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero confío que el que me dijo que me iba a bendecir y el que me está haciendo pasar por estos procesos va a glorificarse de alguna manera. Hay un refrán judío antiguo que dice: yo no oro por una carga más ligera, sino por hombros más anchos. Todo es como usted lo mire. Si usted dice: ay, Señor, quita este peso de mí, usted está limitando su propia bendición. Está diciendo: yo no aguanto, hasta este es mi nivel de bendición, no aguanto más que esto. Pero cuando usted se posiciona y dice: Señor, siento que las piernas se me están doblando, no te pido que me quites el peso, te pido que le añadas fuerza a estas piernitas y tira para adelante. ¡Aleluya! Te pido que fortalezca mis espaldas. Te pido que me des la claridad. Te pido que me des la fortaleza. Edel tiene un refrán, ¿te acuerdas, Edel? Aguantamos esto y mucho más. Estoy hecho para esto y mucho más. Aguanto esto y más de esto. Y Señor, fortalece y procesa. Y cuando tú expandes mire qué cosa. Hay algo que le llaman la tolerancia al dolor. Tolerancia al dolor. Y usted va a ver, por ejemplo, cuando usted le van a dar unos masajes eléctricos, tiene un medidor, desde bajito hasta alto. Y lo suben hasta donde tú puedas tolerar, ¿verdad? Le van dando y uno hace ¡ah! Y dice: ¿hasta ahí? ¡Sí! Entonces usted no puede ver, pero el que está moviendo dice: ¿qué clase de llorón? Está en 25%, todavía aquí queda 75%. Y se aguante y hace ¡sí! Sin embargo, hay personas que desarrollan su tolerancia al dolor. Y lo increíble es que cuando usted lo llevan al 100 y usted toleró, hay un montón de cosas que no le pican. Cuando las situaciones lo llevan a 50, todo el mundo colapsando y usted, he pasado eso y más. Lo llevan a 75 y dice: más que eso he pasado. No, que lo que pasó es que, pues se resuelve así, algún problema. Pero, ¿qué hacen? Es así. ¿Cuál es el lloriqueo? Oh, pasó esto y esto y esto. Cuando usted, por ejemplo, hay un meme que es jocoso de un hombre que alegadamente lo llevan a la horca. No de ese, creo que es de una película. Y cuando está en la horca, tiene a alguien al lado, a la horca al lado de él. Y lo mira y le dice: ¿primera vez? Pero se lo dice, entonces riéndose: primera vez, yo estaba en esta horca antes. Obviamente el que ha estado ahí por primera vez, no me acuerdo ni cómo era, pero, amado, vamos a decir, hemos estado en situaciones de peligro. Cuando has estado en situaciones de peligro una y otra vez, tu nivel de tolerancia aumenta y te hace fuerte. Y donde otros colapsan, tú estás buscando una nueva frontera. Entonces la gente se cree que aquel es un superhombre o una supermujer. Y lo que ha pasado es que han cogido más cantazos y su nivel de tolerancia es superior por las batallas que han vivido. Y usted tiene que aspirar a ir a esas batallas, enfrentarlas, vencerlas y decir: ¿y en dónde está el próximo gigante que estoy ensojado? Pero hay gente que vive: no, yo me quedo aquí porque no quiero estar en el radar del enemigo. Yo me quedo aquí porque, tú sabes, quedarme todo tranquilo y evitando todas situaciones. Cuando el Señor no nos llama a escondernos, es a pasearnos entre el jardín y decir: el justo anda como león, el justo anda como león confiado, o confiado como un león, es el término correcto. Tienes que aprender a caminar con una confianza, entendiendo que independientemente de las circunstancias externas, Dios está presente. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y entonces, todo
todo se había acumulado, todo se había organizado y todo fue una universidad para llevar a José a administrar. Imagínense qué sorprendente cuando tenía, número uno, el don le abrió la puerta. Le dice el sueño, le dice lo que significa. Número dos, cuando está allí y empieza a ejecutar en su trabajo, José conoce el tema de la agricultura y de la ganadería. Porque se había hecho, odio el cliché de la expresión, pero se había vuelto un experto en ganadería y en agricultura. Por el conocimiento de sus padres lo había enseñado, de su padre lo había enseñado. Pero entonces sabía sobre las negociaciones de esclavos, mas tenía el corazón para entender cómo se siente un esclavo. El faraón jamás iba a poder saber cómo se siente ser un esclavo y jamás iba a tener la empatía que José iba a tener, estableciendo que José se iba a ganar el corazón aún desde los más bajos hasta los más altos, hablando en la sociedad de ese momento. Porque todos somos humanos y se acabó. Sino que como sociedad, desde en ese tiempo que era considerado lo más bajo de los esclavos, José podía tener el amor y la empatía porque fue uno. Podía tener amor y empatía por los presos porque fue uno. Aleluya. Y entonces no tan solo era experto en ganadería por lo que había vivido, también había escuchado de la boca del jefe del ejército las enseñanzas de cómo se opera un ejército, porque en el tiempo de hambre lo más importante iba a ser la seguridad. José iba a conocer los lugares de falla, dónde iban a necesitar el refuerzo, qué cantidad de soldados, las posiciones y la jerarquía de los soldados. Tú sabes todo el tiempo que hubiera necesitado para aprender eso, y Dios lo llevó a un crash course, un curso estrellado. Comprender las prisiones, el cuidado de Dios. Mira el cuidado de Dios. Habían distintos tipos de prisiones en Egipto, y cuando el Señor escogió lo peor, le dio lo mejor. Y usted diría, ¿cómo que por qué? Porque, ¿cómo que le dio lo mejor? Porque dice que fue puesto en prisión en la cárcel del rey. No lo pusieron en las peores cárceles, lo pusieron en la cárcel del rey. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto prisionero allí, porque era una cárcel o un momento o una posición estratégica. Dios había hecho un movimiento estratégico. Porque de allí Dios iba a mover a alguien desde delante del rey. ¿Usted no piensa que el carcelero hubiera pensado que José no lo hizo? O se le hubiera dicho, mira, yo no lo hice, yo no fui. Y al ver los frutos de José, podía entender. Pero tú no podías ir al rey si no eras invitado. Tú no podías pararte al frente de Faraón. Mira, Faraón, tengo un muchachito preso allí para que lo saque de allí. Porque casi en todas las culturas, todo el que fue al rey sin ser citado del equipo. Entonces, de momento el Señor manda a alguien que iba a estar todo el tiempo delante del rey, pero era para sacarlo de allí. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y vemos como a los 2 años de él estar cuando está los 7 años de abundancia, y en el segundo año del tiempo de escasez, llegan sus hermanos. Y no conocen a José. Sabemos que no lo conocían porque la tradición hebrea es no afeitarse. Pero vemos que desde el primer momento que fue llamado ante la presencia del faraón, dice que le cambiaron su ropa y lo afeitaron. A lo mejor era la primera vez que se veía la quija y los bembes. Y obviamente los visten. Pero entonces cuando él ve a sus hermanos, mira qué interesante por demás, que uno pudiera pensar, no, lo pudieron haber conocido por su forma de hablar, pero la estrategia de José es que José siempre le habló con intérprete. Él le estaba hablando en el idioma egipcio. Sin embargo, cuando ellos respondían, él entendía todo. ¿Usted sabe qué es eso? Es una experiencia bien curiosa. Una vez yo fui a Yadi se está riendo. Fui a un Chick-fil-A en Florida.
Y Adi me está haciendo la orden en español y yo la estoy traduciendo en inglés. Y el cajero me está mirando. Y yo le digo, Adi, ¿qué tú quieres? Y me dice, yo quiero un ta, 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 ta. Y yo digo, she wants a bla, 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 bla. Y el tipo anotaba. Y Samuel, he wants a bla, bla, bla. Y entonces ¿alguien le habla en español? No, cuando terminó el total son. Me dijo el total son. ¿Y yo qué son? ¡Qué papelón! El tipo me mira a mí, la mira a ella, él espera que yo se lo diga y después anota y hablaba español. Ahí mismo yo puse ¿tú sabes los muñequitos, la cara del bujo? ¡Hijo! Ay, hamburger era picante, no me lo dijo. Yo estoy en el proceso de perdón. Brotó una raíz de amargura y no sabe qué tenía. Nunca voy a olvidar ese rostro de ese muchacho con acento cubano. Entonces, ya lo perdoné por si acaso. Entonces, José hablaba con intérprete y de momento todos estos acontecimientos, dice la palabra, que los meten en prisión, los tratan de espías, situaciones de hermanos, y dice que al tercer día dijo José, cuando va ante ellos, que fue los versículos que leímos antes, José le dijo a ellos, lo primero que le declara es: yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Sin embargo, los egipcios tenían, perdonen utilizar otro cliché, tenían una gama de dioses. Dios de aquí, Dios de allá, Dios de acá, Dios de lo otro. Y José le está diciendo a través del intérprete, vivid, yo temo a Dios. Utilizando la palabra Adonai, pero Dios en singular. Le está diciendo a través del intérprete, yo le temo a Adonai. Y entonces ellos empiezan a decir que son hombres honrados y comienzan a cuestionarse. Dice el intérprete interpretando y ellos empiezan con el pleito. Esto nos está pasando. ¿Por qué? Porque en el pasado ellos habían vendido a su hermano, a los ismaelitas, y sabían que iba el camino a Egipto. Y ellos dijeron, vinimos hacia Egipto a vivir, y lo que estamos encontrando es el juicio de lo que plantamos. Esa es la diferencia entre alguien que anda haciendo maldades y alguien que anda haciendo la obediencia de Dios. Porque el que va caminando en obediencia dice, aunque todo esto esté pasando mal, obra para bien. Pero el que está haciendo las cosas y picando afuera del hoyo, todo lo que le pasa mal dice, esto me está pasando por lo que hice. Esto me está pasando por lo que hice. Esto me pasó porque hice esta poca vergüenza. Y camina con algo malo que se llama condenación. Y no está fácil vivir y caminar en condenación, ¿sabes? El sentimiento de condenación en el corazón es un sentimiento pesado. Y a veces, aún en los creyentes, se escapa eso. Cosas que hiciste que no debiste, que no has aclarado y expuesto delante de la presencia del Señor, y caminas con eso adentro, y cada vez que algo pasa mal, conectas tu desobediencia con lo que te está pasando ahora. Dice, yo me acuerdo cuando yo me convertí, amado. Cuando yo no le servía al Señor, tenía un hobby, no me lo tenga en contra, yo me arrepentí, el Señor me perdonó, de explotar goma. Eso era una hechicería, poner un clavito, Pero entonces, ¡qué linda! Cuando me convertí, amado, comencé a coger todos los hoyos que aparecían. Y se me explotaba una goma. Me acuerdo una vez que iba de noche, bajando de negro, y cogí un hoyo y se me explotó una goma. Y bajo un aguacero la cambié y me acordé de las que yo reventaba. Y decía, el Señor me está enjuiciando. Y cuando le pongo la respuesta y arranco, cogí otro hoyo y exploté la otra. Y tuve que seguir cogiendo en el aro. Y yo decía, el Señor me está enjuiciando, Señor, perdóname ya. Pero ya no siento esa condenación, ya no exploto goma, gracias a Dios. Ni
me las explotan. Entonces, ya pagué, la copa de la ira fue llena. Y la cuestión es, y eso era bien muchacho, ¿sabes? No. Pues la cuestión es que yo sentía esa condenación en esa simpleza, pero la sentía. Aún de grande todavía me pesaba esas cosas. Y entonces cargamos, imagínense haber vendido el hermano, cargaban la condenación de lo que hicieron. Pero lo hermoso es que luego en la historia, cuando José está hablando con ellos, los perdona y le dice, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo planeaba para bien, para beneficio y para preservar sus vidas. Y adicional a hacer unas palabras poderosas en el sentido de comprender que aun cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato le dijo, no sabes que tengo la autoridad para matarte o dejarte libre. Y le dice, la única autoridad que tú tienes es la que te fue dada del cielo. Así que aún la autoridad que hay sobre nosotros fue dada del cielo. Pues por ende el que da la orden con nosotros, lo que le hemos dado nuestra vida al Señor, todas las órdenes y directrices son dadas por Él. Lo que te pasa que es que apunta a ser malo, el Señor se va a glorificar. Aleluya. Y lo que te pasa que es bueno, el Señor se glorifica en algo que era malo antes. La percepción era de que era malo. Y cuando José le dice a ellos esas palabras, mira, ustedes lo tramaron para mal, pero Dios lo hizo para preservar vida. Lo que hizo en ellos fue quitar la condenación del corazón. Le dijo, vamos a sacar esa culpa que estás cargando y de aquí en adelante vamos a trabajar sin ella. Usted ve cómo el Señor se glorificó en ese proceso. Si usted cuenta cada vez que José trató de hablar con ellos y tuvo que irse de su presencia y llorar, era una cosa impresionante. Decía, estaban presos y pasó eso y salió cogiendo a llorar. Y pasó esto y salió cogiendo a llorar. Te deja saber los altos niveles emocionales, los que estaba reviviendo José, porque todo eso había quedado allá atrás. Pero sin embargo, cuando regresan, le presentaron todo lo viejo otra vez. Pero logró a través de su fuerza de carácter sobrepasar esos momentos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y eso pide el Señor de nosotros. Hemos tenido ganancias y pérdidas en todos los niveles, en el nivel espiritual, en el, que algo que el Señor te llamó a hacer y te fuiste en desobediencia y se fue y ahora estás empezando de nuevo, a lo mejor emocional, a lo mejor en finanzas estabas administrando de una manera y se perdió y ahora estás tratando de recuperar, en relaciones, independientemente de lo que sea. Ponte en la brecha, ponte en las manos del Señor, deja que Él sea el que dirija ahora. Deja el que Él sea, si es en desobediencia, deja que Él sea el que dirija ahora. Y si estás caminando en obediencia y estabas pensando en quitarte, no. Entiende que Dios se va a glorificar en el asunto y tu perseverancia va a abrir la puerta que estás esperando que se abra. Sí, Señor. No te rindas antes de tiempo. No te rindas antes de tiempo, no te rindas antes de tiempo, no te rindas antes de tiempo. Si Dios te lo está haciendo difícil y hace que se te tarde, es porque cuando tengas tu bendición va a ser como el Salmo 1. Serás plantado como árbol, serás como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo, pero su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Te está tomando tiempo, se está alargando. Sientes que los días pasan, persevera, 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 aguanta, que cuando tú comiences a echar ramas y a dar fruto, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú toques, se va a multiplicar. José tocó en la casa de su familia, bendijo y entonces hubo bendición en su padre. José fue a casa de Potifar, todo lo que tocaba era bendecido. Él se seguía secando, seguía las situaciones, pero el tacto del toque de él multiplicaba lo que él tocaba. Lo mandaron a las prisiones, tocaba y todo lo que tocaba era prosperado. Lo pusieron a cargo de todo el mundo conocido y todo lo que tocaba era prosperado. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. No te quites.
Y cerramos con esto. Hay una historia que no tenía en mente decirla, no me acuerdo del nombre del individuo, tiene nombre y es una historia que pasó. En medio de la fiebre amarilla, y no de la plaga, sino la fiebre de oro que hubo en Estados Unidos, empezaron a buscar oro en todas partes. Y se hablaba sobre una vena de oro que había en California. Este hombre cogió, esto lo leímos en uno de los libros, ¿verdad, Víctor? El del oro. ¿En cuál fue que lo leímos? Creo que fue Think and Grow Rich, si mi memoria no me falla. Habla de todos los personajes. Entonces, él comienza a invertir en unos equipos y empiezan a hacer excavaciones. Y él empieza a hacer ese hoyo y a hacer ese hoyo buscando esa vena de oro que lo iba a sacar del hoyo de él. Entonces, pasa el tiempo. Y su problema era de carácter. Y empezó a pensar, ¿y si yo estoy perdiendo el tiempo aquí? ¿Y si yo estoy aquí siguiendo un sueño en vano? ¿Y si yo estoy aquí, tú sabes, haciendo con la cara del payaso esto? Y siguió, por un lado trabajando, pero por el otro, la mente haciéndole su trabajito. Esa conversación interna negativa que mucha gente tiene. Usted sabe que no son los locos los que hablan solo, todos hablamos solo. Y tenemos una conversación interna. Y esa conversación interna puede ser muy beneficiosa, pero también bien peligrosa. Y esa conversación interna que tenía lo llevó a quitarse. Dijo, me quito. Y usted sabe cuando alguien arranca un negocio y se quita antes de tiempo, ¿cómo venden todos los equipos? A liquidación, para tratar de recuperar. Pues vendió a liquidación. Y otra persona dijo, pues qué remedio, esto es una buena oportunidad. Equipo a mitad de precio. A los 3 pies encontró la vena que el otro buscaba. En 3 pies. ¡Cling! Dieron con el oro. Se rindió 3 pies muy temprano. No te rindas a 3 pies del oro. Ya empezaste este camino, llévalo hasta su final. Y vas a ver como José, que el Señor te preservó para un tiempo como este. Vamos a estar puestos en pie en esta hora. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. Te damos gracias, Señor, porque te hemos sentido en tu casa. Yo te pido que tu palabra, oh Dios, haya caído en terreno fértil. En esta hora, yo te pido que seas tú glorificado en nuestras vidas, que nos des la fuerza de carácter para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer y que podamos cumplir nuestro propósito en ti, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.